Y el día de hoy Dios va a bendecirles con una lección transformadora. Nosotros estamos aprendiendo cómo oír la voz de Dios. Y para mí es un tema fundamental para nosotros como cristianos. Amén. Entonces, vamos a empezar. Amén. Oír la voz de Dios, hermanos, es algo muy importante para nosotros. Y nosotros queremos continuar con el tema de oír la voz de Dios, porque el tener perspicacias de cómo reconocer la voz de Dios. Necesitamos encontrar nuestra forma de aprender o nuestra forma de captar la voz de Dios. Y también es importante que nosotros estudiemos este tema, oír la voz de Dios, porque el tener perspicacias de cómo discernirla y determinar que es Dios el que le habla, hará una gran diferencia, hermanos, en cómo toma decisiones, responde a las situaciones y localiza a Dios. Dios siempre está hablando con nosotros y nosotros necesitamos llegar a ser un tipo de cristiano que siempre está al tanto a la voz de nuestro Creador. Como estamos en nuestra casa, como abuelo, yo estoy muy al tanto de la voz de mis nietos. El más grande, el mini Mike, él puede gritar muy lejos de mí y mi oído puede escuchar en medio de mucha bulla la voz de mi nieto. Entonces nosotros formamos hábitos de escuchar la voz de la gente que nosotros amamos, ¿sí o no? Y yo sé que ustedes aman a Dios y por eso Dios quiere enseñarnos cómo ser más atentos, cómo captar la voz de nuestro Padre Celestial. Y cuando nosotros empezamos a entender o captar o recibir lo que Dios está diciéndonos, créeme, esta va a ser una gran diferencia en cómo ustedes tomen sus decisiones. Amén. Dios sabe cosas que nosotros no sabemos. Dios puede ver cosas que no podemos ver. Entonces, cuando nosotros empezamos a confiar en Él, y cuando Él nos dice algo, es mejor que nosotros lo escuchemos, porque Él sabe cosas que nosotros no sabemos. Él puede ver peligros más allá y nosotros no. Entonces siempre es bueno estar atentos a la voz de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros empezamos a captar con regularidad la voz de Dios, va a hacer una gran diferencia en cómo responde a las situaciones. Amén. Cómo responden ustedes a las situaciones. Cuando nosotros estamos en una situación, sabe que Dios está con nosotros en esta situación. Y si podemos mantener nuestro enfoque en las cosas de arriba, aunque estamos en medio de mucha cosa aquí en la tierra, Dios va a hablarnos y Dios va a decirnos cómo debemos reaccionar, cómo nosotros debemos responder, cómo lo que necesitamos hacer en una situación muy tensa. Y reconocer la voz de Dios es algo que usted primero aprende. Tiene que aprender cómo escuchar, cómo reconocer la voz de Dios, porque hay muchas voces aquí en la tierra. Hay mucha bulla, hay muchas voces de demonios hablando, y hay mucho movimiento espiritual y tenemos que aprender cómo sacar la voz de nuestro Padre. Y no es nada difícil, solamente es una cuestión de anhelar este tipo de relación con Dios. Reconocer la voz de Dios es algo que usted primero aprende y después lo aplica a cada faceta de su vida, a cada faceta a su vida. Dios quiere decirles cosas acerca de cómo manejar su negocio, vivir bien con los demás. Dios siempre tiene comentarios y opiniones
y consejos para nosotros. Y cuando nosotros empezamos a seguir la voz, vamos a empezar a vivir una vida más sólida, una vida más próspera, una vida más segura, porque cuando Dios nos habla, nosotros sabemos que Él es confiable y podemos seguir adelante con lo que Él nos dice, aunque a veces no tiene sentido. Y tenemos que entender que Dios no es razonable. Dios tiene su manera. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y ahí es cuando necesitamos confiar en lo que Él nos dice. Si nosotros no entendemos, pero sabemos que Él nos había hablado, vamos a seguir lo que Dios está diciendo, porque Dios sabe mejor que con nosotros. Entonces, ¿por qué quiere aprender a oír la voz de Dios? ¿Por qué quiere aprender a oír la voz de Dios? Para que Dios pueda ayudarle a hallar todas las bendiciones que ha preparado para ustedes. Yo voy a ser muy honesto con ustedes. En el natural, ustedes no van a encontrar ni localizar las bendiciones que Dios ha preparado para ustedes. Dios sabe exactamente dónde Él dejó tesoros para nosotros. Dios sabe exactamente dónde Él puso bendiciones para nosotros. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Él, Él va a mostrarnos dónde podemos encontrar la bendición, dónde nosotros podemos hallar un tesoro. Dios está lleno de cosas buenas para darnos. Pero ¿sabe qué? La persona que vive en lo natural siempre no va a saber dónde Dios ha puesto las bendiciones para nosotros. La Biblia dice que Dios ha escondido tesoros y bendiciones para nosotros. Y si quiere saber dónde están, tiene que hablar con Dios. Entonces, ¿por qué quiere aprender a oír la voz de Dios? Para que Dios pueda protegerle y librarle de mal. Es muy, muy importante. Dios sabe dónde hay peligro. Y yo sé que mucha gente tiene un tipo de mentalidad o un tipo de concepto. Si yo soy cristiano, ¿por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué malas cosas pasan conmigo? ¿Sabe qué? Jesús dijo que en este mundo todos van a tener tribulación. Entonces solamente por ser cristiano, no dice que no va a tener problemas. Siempre va a tener problemas. Pero Dios sabe cómo sacar a uno de sus problemas. Pero tenemos que aprender cómo escuchar la voz de Dios, porque Él sabe cómo rescatarnos. Él sabe cómo protegernos y liberarnos de mal. Y también para que Dios pueda ayudarle a tomar decisiones sabias y correctas. En mi viaje o en mi camino cristiano, yo he conocido muchos cristianos que lamentablemente no son sabios, no saben cómo tomar una buena decisión. Y por supuesto, cuando la persona toma una mala decisión, después él tiene que pagar el precio por su forma de actuar, ¿sí o no? Todos son responsables por cómo manejan su vida. Si toman buenas decisiones, van a tener buenos resultados. Si toman malas decisiones, van a tener malos resultados. ¿Es claro eso? Entonces nosotros tenemos que tomar la responsabilidad por nuestra vida. Pero Dios está con nosotros todo el tiempo. Y Él quiere ayudarnos a tomar buenas decisiones sabias y decisiones correctas. Si el cristiano no está de acuerdo con lo que Dios está diciendo, entonces toma la decisión conforme a su deseo. Pero cuando entra la consecuencia, tiene que entender, es mejor escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios que escuchar a su propia razón. Yo he aprendido hace mucho tiempo que a veces yo no puedo confiar en mi forma de pensar. Pero yo he aprendido cómo confiar en la palabra de Dios. Yo he aprendido cómo escuchar la voz de Dios. Y si yo no estoy de acuerdo,
Dios primero. Amén. Dios viene primero en mi vida. Y yo creo que es como nosotros debemos vivir la vida. Si no le gusta lo que Dios dice, vamos a seguirlo porque sabemos que Él es más sabio que nosotros. Definitivamente Dios es más sabio que mí. Y Dios es más sabio que ustedes. Y eso es algo que tenemos que aceptar como una realidad. ¿Por qué quiere aprender a oír la voz de Dios? Para que Dios pueda compartir sus secretos con ustedes. Dios está lleno de secretos que Él quiere compartir con su pueblo. Y Dios quiere compartir todo, pero tenemos que tener un oído que escuchamos la voz de Dios. Y también, ¿por qué quiere aprender a oír la voz de Dios? Para que Dios pueda ayudarle a usted que ayude a otros. ¿No? Ese es un buen punto también. Para que Dios pueda ayudarle a usted que ayude a otros. Yo puedo pensar en este momento qué maravilloso es cuando una persona se mueve en profecía o en uno de los dones del Espíritu Santo. Porque si la persona está escuchando la voz de Dios y de repente Dios empieza a revelarle cosas acerca de la vida, por ejemplo, de él, diciéndole, el Señor está mostrándome que su semana fue muy fea, que tú estás muy desanimado, pero Dios tiene bendición para ti. Ahora, por la razón de que el ministro está escuchando la voz de Dios, el ministro puede ayudar a una persona sobrenaturalmente. Pero el ministro que no escucha, el ministro que no capta la voz de Dios en este sentir, va a ser un buen ministro, pero no va a moverse en lo sobrenatural. Entonces nosotros aquí en esta iglesia invitamos a Dios para moverse como Él quiera. En Juan capítulo 14, si ustedes pueden buscar Juan capítulo 14, versículo 26, nos revela una de las razones por las que Dios quería enviar al Espíritu Santo a la tierra. Es importante eso. Vamos a ver una de las razones por las que Dios envió al Espíritu Santo a la tierra. Juan capítulo 14, versículo 26. El versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Les enseñará todas las cosas. Entonces necesitamos estar al tanto de todas las cosas que Dios quiere revelarnos, ¿verdad? Porque va a ayudarnos en muchas formas. Necesitamos saber todas las cosas acerca de cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos saber todas las cosas acerca de cómo vivir una vida próspera, sabia y sólida. El cristiano tiene esta bendición de tener el Espíritu Santo trabajando en su vida para ayudarnos a vivir una vida próspera, una vida sólida. Porque cuando nosotros estamos por tomar una decisión y la decisión que vamos a tomar no es lo que va a beneficiarnos, el Espíritu Santo va a decirnos, mire, esto no es muy bueno. Entonces, el Espíritu Santo, sabiendo todas las cosas, va a ayudarnos a tomar la decisión correcta. Necesitamos saber todas las cosas acerca de cómo vivir con el conocimiento de Dios trabajando a nuestro favor. Yo quiero decirles que el cristiano debe ser el grupo de personas que es más próspero, más sólido, más bendecido, porque tenemos una conexión con Dios y Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cómo guiarnos en la dirección correcta, en el camino correcto. El punto que yo quiero explicar aquí, que es normal que el cristiano tenga hambre por una vida así. Una vida así, estoy diciendo, que quiere saber, que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios.
Ahora, la Biblia va a enseñarnos cómo debemos vivir, pero también el Espíritu Santo va a darnos ánimo y consejos de cómo podemos prosperar aún más. Amén. Amén. Entonces, yo puedo darle un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en el área de dar. Yo sé que dar en esta iglesia tenemos mucha gente que es su pasión dar y muchas gracias por eso. Pero hay gente que no quiere dar. Pero cuando Dios sabe que hay una bendición preparada para su vida, pero va a requerir que la persona dé algo y la persona da lo que Dios está pidiendo, que Dios va a bendecir a esta persona. A veces no tiene sentido que nosotros debemos apartar con una cierta cantidad de dinero. El razonamiento va a entrar y empezar a decirnos que no se puede y necesitas dinero para pagar una cuenta. Pero cuando Dios dice debe dar una cierta cantidad, sabe que Dios sabe cómo Él va a utilizar su fe para bendecir su vida. Entonces siempre es mejor identificar la voz de Dios en todas las cosas en nuestra vida. Porque como cristianos, Él quiere que nosotros seamos prósperos, sólidos, seguros en esta vida. Y hay muchos cristianos que andan, que aman a Dios, pero no tienen una relación con Dios. No puede escuchar, no puede identificar la voz de Dios y realmente no viven vidas prósperas. Cuando nosotros empezamos a obedecer la voz de nuestro Dios, créame, vamos a caminar como cristianos sólidos en este mundo. Y yo creo que este es un buen reflejo de Jesucristo, porque Jesús caminaba con seguridad, conforme a la voluntad de Dios. Jesús solo hizo lo que Él oyó de su Padre en el cielo. Y definitivamente Jesús era un hombre totalmente fuerte y sólido en esta vida. Vamos a orar. Padre, en este momento estamos empezando a entender lo que necesitamos hacer como cristianos. Necesitamos abrir nuestros oídos y en este momento yo te pido, Señor, que tú bendigas a mi familia aquí en esta iglesia y a la gente que nos escucha por radio. Padre, nosotros queremos oír tu voz. Queremos ser un pueblo sólido, próspero, bendecido. Queremos ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, la voz de Dios se manifiesta en muchas formas. La voz de Dios se manifiesta en muchas formas. Número 2, usted tiene que aprender las formas en las que Dios le habla. Y cuando Dios le habla, hay que confiar en lo que Él le dice. Si está de acuerdo o no, es mejor escuchar, obedecer la voz de Dios que su propia razón. Entonces estamos diciendo que la voz de Dios se manifiesta en muchas formas. Número 2, usted tiene que aprender las formas en las que Dios le habla. Después de aprender cuáles son esas formas, debe usarlas como una referencia. Si ustedes han escuchado la voz de Dios, entonces podemos entender que Dios es así. Cuando nosotros hemos aprendido una lección de parte de Dios, debemos usar esta lección para comparar nuestra forma de pensar. Entonces, si nosotros estamos pensando como Él, entonces estamos bien. Si nosotros tenemos luchas con la forma en la que Él nos habla o lo que Él está diciendo, tenemos que otra vez más humillarnos y seguir la voz de nuestro Dios. Hoy hay tiempo solamente para enfocarnos en 2 de las formas en las que Dios nos habla. Vamos a tocar 2 formas en las que Dios nos habla, las cuales son a través de la paz y el gozo en nuestro corazón. Ahora,
Tal vez es la primera vez que está escuchando que el gozo puede representar la voz de Dios, pero yo quiero enseñarles que el gozo es la voz de Dios. La paz también representa la voz de Dios y yo voy a explicar eso en este momento. Ahora, vamos a hablar acerca del gozo. El gozo es una señal de que Dios está hablándole. El gozo, ustedes saben qué es gozo, no es ser feliz. Feliz es una impresión natural. El gozo es un elemento de Dios. La felicidad es una cosa, el gozo es otra cosa. Ahora, el gozo es una señal de que Dios está hablándole. Vamos a desarrollar esta idea. Experimentar, por ejemplo, un destello de gozo en una decisión. Experimentar un destello, una chup de gozo en una decisión que tiene que tomar es una forma en la que Dios le habla. El gozo representa una luz verde de parte de Dios. Entonces, cuando usted está por tomar una decisión y puede sentir gozo en su corazón, esto indica que Dios está muy contento con la decisión. Entonces, tengo un breve testimonio aquí. Cuando estábamos buscando nuestro más reciente edificio para poner nuestra iglesia, miramos muchos lugares. Y en todos los demás edificios donde entrábamos, me deprimía. Nosotros buscamos edificios en la calle Martí, en la zona 1, en zona 2. Y cuando yo entré en estos edificios, me deprimía. No había gozo. Y número 2, otra indicación fue me desanimaba. Yo entré y este es como el gozo del Señor, para nada. Entonces estamos buscando un edificio para poner la iglesia, buscamos muchos edificios y cuando entrábamos no había gozo, solo tristeza. Entonces ahora estoy calculando que Dios está hablándome a través de sentirme deprimido al entrar al edificio. Con cada impresión negativa que yo sentía en esos edificios, yo sabía que ninguno era para nosotros. Pero cuando yo entré en este edificio, en los primeros 5 segundos, hermanos, sin conocer el edificio, este edificio me habló, o un ángel me habló, tal vez en voz audible, diciendo aquí, este es su lugar. Y este edificio me habló. Y en este momento yo sentí un gran gozo levantándose en mi corazón. ¿Y sabe qué? Esta fue una señal de Dios que aquí es donde íbamos a poner la iglesia. Entonces yo quiero saber si ustedes pueden ver la diferencia. Entonces tenemos que prestar atención cuando estamos por tomar una decisión. Si tiene gozo, sigue adelante. Si tiene tristeza, es la voz de Dios diciendo que no. Pero tenemos que prestar atención a las señales que Dios está poniendo en nuestra vida. Yo tomé, hablando de tomar este edificio para la iglesia, yo tomé ese gozo como si fuera la voz de Dios aprobando la decisión. Yo supe que Dios quería que nosotros estuviéramos en este lugar, seguramente. Y sabe, cuando Dios nos habla y estamos seguros de que Dios nos había hablado, hay una fe que se levanta, hay una certeza, hay una seguridad que Dios nos habló. Aunque no teníamos el dinero para pagar la renta, sabíamos que Dios puso su dedo sobre este lugar. Es muy increíble porque cuando nosotros dejamos el edificio en la zona 2, años después,
descubrimos que la renta subió 100%. Y realmente no teníamos el dinero con la gente que teníamos para pagar la renta. Pero ¿sabe qué? Cuando sabe que Dios pone su dedo sobre la decisión, hay una fe que explota en su corazón. ¿Y sabe qué? Durante los últimos 6 años, yo creo que tuvimos una lucha solo una vez para pagar la renta. Entonces Dios es fiel. Y cuando tenemos la seguridad que hemos escuchado, captado la voz de Dios, puede seguir adelante, porque sabemos que Dios ha puesto su bendición sobre la decisión. Tenemos que observar las impresiones que descubrimos en nuestro corazón. Tenemos que observar, prestar atención a las impresiones que nosotros sentimos en nuestro corazón. Si una decisión le da gozo, si una decisión que va a tomar le da gozo, cuente con la aprobación del Señor. Eso es muy sencillo, pero son reglas que podemos entender fácilmente. Si una decisión le da gozo, cuente con la aprobación del Señor. O vamos a ponerlo así. Si está a la puerta de tomar una decisión y se siente enfermo, pesado, inconforme en referencia a ella, Dios está diciendo que no lo haga. ¿Cuántas veces ha tenido una entrevista para recibir un trabajo y entra en la oficina y la primera impresión que tiene es ¡ah! Cuando empieza a ver a la gente, la impresión que recibe es ¡ah! Cuando empieza a hablar con la persona que está dándole la entrevista y está escuchando y su corazón está diciendo ¡ah! ¿Alguien aquí? Y realmente en su corazón sabe que esto no es el lugar, que Dios no quiere que esté aquí. Entonces son cosas sencillas que vivimos diariamente, pero tenemos que prestar atención a las impresiones que nos sentimos en nuestro corazón. Entonces, es algo muy importante. Cuando tiene gozo en su corazón, ¿es algo bueno o es algo malo? Es algo bueno. Si se siente enfermo en su corazón al tomar una decisión, ¿debemos seguir adelante o observar lo que está pasando? Observar lo que está pasando. O vamos a platicar acerca de la paz, porque la paz es otra indicación que Dios va a aprobar la decisión nuestra. La paz es una señal de que Dios está hablándole. Experimentar paz en su corazón, por ejemplo, durante una tormenta en su vida, es otra forma en la que Dios le habla. Nosotros pasamos por tormentas muy feas, muy duras, pero en medio de la tormenta es increíble porque podemos encontrar una paz. Esta es una señal de parte de Dios. Cuando siente paz en una situación, es indicio que Dios está con usted en medio de la tormenta. Está sufriendo muchas cosas, pero en el fondo de su vida puede sentir la paz de Dios. Es la voz de Dios. Es la voz de Dios diciendo que Él está con usted. Es la voz de Dios que está diciendo que va a sobrevivir. Es la voz de Dios, hermanos, que todo va a salir bien aunque está sufriendo. Tenemos que observar las señales de Dios. El gozo es una señal. La paz es otra señal. Veamos otros ejemplos. Si va a comprar algo y justo antes de pagar por la mercancía, usted descubre que no tiene paz en su corazón. ¿Qué es eso? Seguir adelante y compra algo que no está dándole paz. No, hermano. Si va a comprar algo y justo antes de pagar por el producto, usted descubre que no hay paz aquí en su corazón, Dios está diciéndole que no lo haga.
Cuando yo estaba experimentando con este asunto, oír la voz de Dios, un día yo decidí probar a Dios y probarme a mí. Yo tenía una gran necesidad de tener un pickup. Yo conocí a un amigo que iba a darme la oportunidad de pagarle pagos. Cuando yo vi esta pickup, no tenía paz, no tenía gozo, pero por mi gran necesidad de tener un vehículo y porque fue muy fácil obtener este vehículo, yo compré este vehículo. Y en el momento que yo puse el primer pago en su mano, yo sentí enfermo en mi corazón, sabiendo que esto no es lo que quiero yo. Y hasta este día, yo odiaba este vehículo. Tremendo. Hasta el punto que estaba golpeando la tabla adentro, estaba pateando con odio las llantas y quería manejar este vehículo en un barranco. Tremendo. Entonces, esta era una lección de la vida. Yo supe en el momento que esto no era el pickup para mí. Entonces, ese es mi ejemplo famoso. Yo aprendí una lección muy grande en este día. Y me imagino que ustedes han hecho cosas y en su corazón no podía encontrar paz ni gozo, pero seguían adelante y después que la bomba cayó sobre ustedes. Tenemos que aprender. Si alguien le ofrece su amistad, tenemos que entender que Dios conoce el corazón de todo el mundo. Pero de repente alguien está ofreciéndole su amistad o un trato o un trabajo. Y usted siente que no tiene paz con la idea o con la gente que le ofrece su amistad, trato o trabajo. Dios está diciéndole que no lo haga. Amén. Y yo sé que en esta cultura la gente siempre está haciendo tratos con otra gente. ¿Sí o no? Puede pagarme después. Toma esta cosa y pagarme después. Y por las facilidades, nosotros recibimos algo que no es de Dios. Y ahora tiene problemas. Entonces, tomar cosas fáciles no siempre es el plan de Dios. Y yo sé que en el mundo de los jóvenes buscan amigos, buscan atención. Y un joven quiere formar una amistad, pero la amistad no es para el bien. Entonces un joven le ofrece la amistad a otro joven y de repente el joven se encuentra en una telaraña. Tenemos que escuchar a la voz de Dios. Hace meses yo estaba buscando un vehículo. Yo envié a Roberto a un predio. Él entró y su primera impresión que este lugar es para ladrones, que este lugar es sucio. Y él miró un vehículo y salió. Y cuando yo le pregunté qué pasó, él dijo eso. El lugar es chueco. Carros bonitos, pero los espíritus atrás de ese tipo de lugar no fue muy bueno. Entonces tenemos que aprender cómo vivir conforme a la paz o la falta de paz que Dios nos demuestra. Vamos a buscar, por favor, Colosenses capítulo 3, verso 15. Este es un versículo fundamental. Colosenses 3, verso 15. Dice, que la paz de Dios gobierne sus corazones. Que la paz de Dios gobierne sus corazones en todo tiempo. Si no hay paz, hay una razón. Por ejemplo, si no tiene paz acerca de ir en una cierta dirección, entonces tome esa indicación como una advertencia de Dios. Si empieza a realizar un plan y de repente descubre que no hay paz
en este plan, hermanos, tiene que entender que Dios está dándole una advertencia. ¿Y qué debe hacer? Investigue el asunto a la mano. La verdad es, yo no tengo paz. Eso es lo que yo pensé, pero ahora 2 pasos en el asunto, yo no tengo paz. Hay una razón. Investigue el asunto a la mano. Número 2, si no tiene paz, confíe que Dios ve algo que usted no puede ver. Espere hasta que la paz regrese. Y si la paz no regrese, es tiempo para parar su gran plan y buscar de nuevo la voluntad de Dios. Buen consejo. Si pierde su paz acerca de algo en el camino, entonces vale la pena investigar el asunto a la mano, porque siempre hay una razón detrás de la pérdida de paz. Tenía paz, ahora no. Hay una razón. Cosas así son muy importantes. Si está pensando en casarse y descubre honestamente que no tiene paz, ni gozo, sí, ni gozo. No tiene paz ni gozo en el asunto. Dios está diciendo, sigue adelante, o Dios está diciendo, no lo haga. ¿Cuál será? No lo haga, porque hay una razón. Y muchas veces hay gente que se casa y los dos saben que no hay paz. Saben que no hay gozo. Pero por ser débiles, podemos decir, o no quiere lastimar al otro, toma esta decisión legal y ahí ya está atrapado. Y la realidad es, no había paz, no había gozo. Entonces tenemos que aprender cómo ser honestos con nosotros mismos. Y si tiene que romper una relación porque sabe que no hay paz, no hay gozo, seguramente Dios no está involucrado en esa decisión. Dios no quiere poner su dedo de bendición sobre el asunto. Ahora, 2 personas se cansan. ¿Ahora qué? Ahora tienen que seguir adelante. Es mejor romper la relación en tiempos de romance, en este lado de la libertad. Antes yo era una persona con una cabeza hecha de madera. Mike tenía toda la razón, todas las respuestas, sabe todo. Y Dios tuve que quebrantarme. Yo sufrí muchas cosas por la persona que yo era. Solo yo tengo la respuesta. ¡Qué necio es eso! Y a través de todo lo que yo pagué por mis errores, yo compré la sabiduría, yo compré la verdad. Y cuando paga por la sabiduría, va a usarla. Va a confiar en la sabiduría. Va a confiar en la sabiduría de los demás, personas sabias. Es una buena manera de vivir la vida. ¿Es claro eso? Entonces, hermanos, permítanme decirles que ustedes pueden caminar en mucha seguridad, pueden caminar en mucha bendición y fuerza y confianza cuando permiten que la voz de paz y la voz de gozo sean su guía. Si no tiene paz, si no tiene gozo, hay que prestar atención y esperar hasta que pueda entender la razón por qué. ¿Es buen consejo? ¿Es buen consejo? En este mundo, ustedes saben que un empresario quiere hacer un trato con otro empresario, no para ser un compañero, sino que para ser un ladrón. Si no tiene paz, si no siente el gozo, dígale muchas gracias, voy a considerarlo, pero probablemente no. Protéjense. Aleluya. Oh Padre,
una palabra sencilla, pero que impacta como nosotros tomamos nuestras decisiones. Padre Dios, que tu paz gobierne en nuestro corazón. Padre Dios, ayúdanos a entender que la paz y el gozo son indicios muy importantes por cómo vamos a manejar nuestra vida. Pónganse de pie. Y Padre Dios, si hay alguien aquí que se encuentra en un error o en un lugar donde no debe estar, podemos pedirte perdón por tomar una decisión no muy sabia. Y siendo el buen Padre que tú eres, nosotros te pedimos tu ayuda. Ayúdanos a salir de situaciones que no son de ti, donde no encontramos tu aprobación, donde no encontramos tu dedo. En el nombre de Jesús. Yo creo que esta palabra, este mensaje, era para algunas personas al borde de tomar una decisión muy fuerte. En este momento están descubriendo que la realidad es no hay paz, no hay gozo. Hermanos, sean fuertes, sean fuertes, sean fuertes. Y si tienen que rechazar un asunto, hazlo, háganlo. Solamente una cosa muy rápida. Yo quiero saber si hay alguien aquí que está sufriendo un tipo de enfermedad en sus encías, es la palabra. Encías. Que hay un tipo de infección o hay un tipo de problema. Yo sentí eso desde el principio del servicio. Que hay un tipo de enfermedad o un tipo de infección en las encías, en su boca. ¿Hay alguien aquí? Okay. Excelente. ¿Cómo estás? ¿Hay alguien más? Yo siento un milagro. Amén. ¿Ustedes creen en milagros, sí o no? Extiende la mano. Y Padre, en este momento, esa es una palabra de ciencia, pero con el propósito de traer sanidad. Y nosotros, Señor, confiamos en tu provisión de sanidad. Confiamos en la unción sanadora. Confiamos en tu amor. Confiamos en la autoridad que nosotros como tu pueblo tenemos. Padre, en este momento nosotros soltamos esta unción sanadora para sanar, para reparar las encías en el nombre de Jesús. Fluye, 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 fluye. Reprendemos esta infección, reprendemos esta enfermedad, declarando que Dios está sanando en este momento.
que Dios está sanando, tomamos autoridad sobre este tipo de infección, sobre este tipo de enfermedad, declarando restauración, sanidad. Fluye, Espíritu Santo, fluye, sánala para su gloria.